Dios les bendiga grandemente. Elohim, el Dios Altísimo, esté con todos ustedes en esta hora y que su palabra pueda quedar en nuestros corazones, enseñándonos cada día el camino a seguir. La palabra de Dios puede crear fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a tener la meditación en Levíticos, capítulo 1, verso 14. Levíticos 1:14. Tiene que ver con las ofrendas que se ofrecían a Jehová. Comenzaba con el capítulo 1, cuando es ofrenda de oveja, cuando es ofrenda de becerro, de buey. En todo debía degollarlo. Y luego el proceso, descuartizarlo, ir quemando los intestinos, todo en el altar. Pero el verso 14 era la ofrenda, una de las más humildes que Israel tenía, que era la ofrenda de los pobres, que era la de los palominos o de algún ave, paloma o tórtola, y la más pobre de todas era el puñadito de harina, que tampoco era un puñadito, era mano llena. Nadie da a Jehová miseria. Pero la de los palominos y de las tórtolas era una ofrenda que se ofrecía a Jehová y dice así: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de ave, presentará su ofrenda de tórtola o palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le cortará la cabeza. Hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia oriente, en el lugar de las cenizas, y la abrirá por sus alas, pero no la dividirá. El sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre leña, será ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Aquí podemos ver que el ave también, estas aves que eran aves puras, limpias, como la tórtola o la paloma, eran ofrecidas a Jehová como ofrenda. Y solo esta ofrenda, la cabeza era cortada. En todos los otros animales eran degollados solamente. Pero esta ave era cortada la cabeza. Este término cortar cabeza lo vemos cuando David mata a Goliat. Dice la escritura que cuando David mata a Goliat, le cortó la cabeza. Cortar la cabeza es ponerle fin definitivo a todo un sistema. El reino de los filisteos terminó cuando Israel le cortó la cabeza a su líder, que era Goliat. La Biblia dice también de que Dios, en la persona de Cristo, dice que a la serpiente que representa el enemigo, dice que pisaría su cabeza. La cabeza es que le pone fin a todo. Cortar la cabeza es ponerle fin a todo pensamiento, a todo queda cautivo a los pies de Cristo. No se olvide que cada vez que hablamos del Evangelio, nosotros estamos tratando de entrar a una mente que ya está conquistada, como lo hizo Israel. Israel llegó a la tierra prometida, pero era una tierra que ya estaba ocupada por los filisteos, por los heteos, los amonitas, todas esas tribus, pueblos paganos que tuvieron que ellos conquistar. De modo que nosotros siempre estamos llegando a corazones que ya están ocupados, con idolatría, con pensamientos, con filosofías humanistas, distintas formas por las cuales nosotros tenemos que el Evangelio llegar y conquistar esa tierra. Y lo primero que debe hacerse es cortar la cabeza. Tiene que conquistar la mente. Las grandes batallas, dice Corintios, se producen en la mente. El enemigo trabaja en la mente del hombre. Una vez que toma el volante, lo lleva a cometer las grandes iniquidades. Ahí vemos entonces por qué el alcohol y la droga son aliados del enemigo. Porque el hombre, su mente no está en sus 5 sentidos. Está envanecido, movido por esos poderes de las tinieblas. Los demonios encuentran un nido muy ad hoc en una mente que está con droga, que está con alcohol. La cabeza debe ser cortada definitivamente. Es decir, para servir a Dios, yo tengo que morir. Una vez que está cortada la cabeza, ya no hay forma de vida. Para servir a Dios, necesariamente tengo que morir y nacer de nuevo con la mente de Cristo. 2. Dice después que debe quitar el estómago y las plumas. En algunas versiones dice buche.
le quitará el estómago y las plumas y lo echará al altar hacia oriente. ¿Qué significa oriente? Oriente es por donde sale el sol. Existía una puerta de las 12 puertas que se llamaba la puerta oriental, que era hacia donde sale el sol, donde Israel iba a orar. El santuario terrenal era ubicado siempre mirando hacia oriente, es decir, es puesto hacia el sol, para que el solcito calentara el santuario. Pero no era por esa razón, era porque Israel venía a adorar y cuando adoraban, adoraban de espaldas al sol. Es decir, aquí está el sol alumbrando el santuario, pero yo para adorar me devolvía hacia el santuario porque yo adoro a Dios, el Dios que creó el sol. Contrario a las religiones paganas y caídas, que dice que endechaban y adoraban al sol. Nosotros adoramos de espaldas al sol. Adoramos al que creó el sol, la tierra y el universo. Y el santuario era ubicado frente al sol para que los adoradores le dieran la espalda al sol. El sol representa el mundo y este sistema caído. Y el texto dice, su estómago, su buche y sus plumas hacia el sol. Envíalas al sol. Fíjese usted que la Escritura dice, no es la comida, no es la vida más que la comida, dijo Jesús, y la ropa más que el alimento. Los gentiles andan preocupados de todos estos, ¿qué comeremos, qué nos vestiremos? Pero dice, nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad. Es decir, las plumas y la comida, déjaselo al mundo. Tú, dale la espalda, vuélvete a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Eso es primero. Lo demás es añadido. Las plumas, curiosamente, representan la belleza del ave. Por la pluma se conoce el ave, se dice, hay un dicho popular. Porque el pavo real, con sus plumas, conquista. Las plumas es la parte que se ve, lo elegante. Pero, ¿sabes? Para Dios eso no tiene ningún valor. Eso debía arder en el altar, hacia oriente, hacia el sol. Eso es para el mundo. Tú preocúpate de que tu belleza sea interna y que esté Cristo. Ya te cortó la cabeza el Señor, ya te puso la mente de Cristo, ya quiere Dios que esas cosas no estén ocupando un centro, ningún lugar importante en tu vida, sino que sea Jesucristo el que dirija tu vida. Y luego dice, dividirá sus alas en dos, pero no las separará. Es decir, nosotros no porque vamos a servir al Señor, nos desconectamos de este mundo. La oración de Cristo dijo claramente, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Así que no porque le demos la espalda al sol, significa que andamos con una aurea y con alita y poco menos que pisando en el aire. No, nosotros estamos en este mundo y somos la sal de la tierra. Dios nos ha puesto por luz, luminares. Es decir, no lo dividas, no del todo, no lo separes completamente. Si hubiese separado completamente, hubiese dividido en dos el cuerpo, significa que definitivamente andamos volando. No, lo partirás solamente, pero no lo dividirás. La palabra dice que parte el alma, pero dice que la separa. La parte porque el hombre tiene que decidir entre el bien y el mal. La palabra le enseña claramente al hombre que mientras esté en la tierra, sabe el bien y el mal. Eva y Adán, del momento en que comieron del árbol prohibido, saben del bien y del mal. Cuando estaba vedado el mal, ellos solamente conocían el bien. Y habían dos árboles en el Edén. El árbol de la vida, ellos comían y nunca fueron tentados porque podían comer y estaban viviendo eternamente. Ese árbol también está en el cielo, lo comeremos para vivir eternamente. Es un símbolo de Cristo. Pero el árbol prohibido es el que a ellos le llamó la atención. Bueno, se han hecho muchas exégesis con respecto a este árbol. Se dice también que los 99 Adanes, los 99 mundos, de ellos están los representantes, los 24 ancianos, dicen algunos. Pero lo más hermoso de todo es saber de que nosotros tenemos que separar el bien del mal. Entender claramente, porque en estos días se han sacado leyes y el hombre llama el aborto que hay que destruir porque por esto, da mil razones sobre el aborto y la ley del aborto. Pero la Biblia dice no matarás simplemente. Y hay gente que aprueba las leyes de los matrimonios homosexuales y todo ese tipo de cosas, pero la Biblia dice ¡ay! Del que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay un castigo sobre eso. Estamos en un periodo de pandemia, el mundo entero está como asustado,
Pero se aproxima una pandemia más grande que todas, las 7 plagas. Y la primera plaga es una pandemia mundial que es una úlcera maligna pestilente que cae sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Hombres cuya cabeza no ha sido cortada, sino que sigue gobernando Satanás en su mente. Hombres que su buche y sus plumas son su centro. Viven y respiran para esas cosas de este mundo. No la han enviado a este mundo ni han dicho eso no me pertenece a mí. No es mi centro. Mi centro debe ser Cristo. Hay un ay para aquellos que llaman a lo bueno malo. Para aquellos cuya palabra no ha sido separado el bien del mal. Nosotros tenemos que separar el bien del mal. Quienes quieren ir al cielo, quienes entran por el camino angosto, nuestra cabeza debe ser cortada y debe entrar Cristo y gobernar Cristo. Por eso es que cuando Él viene, a muchos le dirá, no os conozco. Y eso dirán, yo en tu nombre, Señor, en tu nombre, yo hacía esto. Y Dios le dirá, no te conozco, obradores de maldad, porque hiciste cosas de hombre, mandamientos de hombre. No hiciste lo que Dios quería. Escuchaste la voz de los hombres, no la voz de Dios. Para ir al cielo, tengo que alimentarme de la palabra de Dios, de su interpretación correcta, de su traducción correcta, y para ello debo buscar, estudiar y buscar para ir escuchando la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios es contraria a todo pensamiento humanista. Recuerden que el Jesús en su palabra, en el Antiguo Testamento, Jehová dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Más alto que el cielo, la tierra, es cómo piensa Dios a cómo pensamos nosotros. Así que es necesario que la cabeza sea cortada. Para pensar como Cristo, uno dice, qué terrible, qué diferente es cómo piensa Dios. Vemos a Jesús en la tierra y Él cambió todo el sistema, lo que el hombre lo ha tomado como religión. Una simple religión, una liturgia, y Él cambió todo eso. Él parecía que estaba transgrediendo sus leyes, pero en el fondo era porque estaba por encima de las leyes humanas. Estaba la ley de Dios, la ley del amor que está por encima de la liturgia y de los rituales. El amor siempre va a estar por encima, el amor pasa por alto la ley. La ley decía una cosa, pero el amor de Dios estaba siempre entregando otra cosa. Pareciera que pasaba por encima, porque los hombres con su mente de entenebrecía, de pecado, no podían ver. En una oportunidad Judas vio que recibía una mujer, dio perfume a Cristo. Y dijo, ese perfume, ese dinero que pudo haber gastado, darlo a los pobres. Aparentemente se veía misericordia y amor, pero el corazón de Judas lo que quería era el dinero. Sin embargo, Jesús dijo, esta mujer lo que ha hecho, me está preparando mi cuerpo para la muerte. Y siempre estará en la memoria la mujer que vertió el perfume caro en Cristo. Las plumas, ¿cuánto se invierte en las plumas? En lo que se viste, en las marcas, en ver que sea de marca. Todo eso dice al altar. Todo ello a oriente, hacia el sol. Al tocar el tema del sol, el Sunday o domingo, se le dice al Sunday, día del sol, fue dado por Constantino el año 321 después de Cristo, dejando el sábado de Dios para dejar el Sunday o día del sol para los paseos campestres, los asados, pasarlo bien, fiestas paganas, que con el tiempo se transformó en una fiesta el Dominis Deus o domingo día del Señor, porque Él lo citó un primer día, pero no es mandamiento. El Sabbat es un mandamiento edénico, no tiene que ver con adventistas, no tiene que ver con judíos, con sabatistas, es edénico. Viene desde el Edén y va de eternidad a eternidad, no tiene que ver con los hombres. Ahí vemos que el pensamiento de Dios no tiene nada que ver con el pensamiento humano. Son las religiones, es el humanismo cuando entra que infecta y cambia. Es que yo creo es que pienso que es mejor. Eso es lo que echa a perder lo que Dios ha mandado. Si me amáis, guarda mi mandamiento. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Saúl, en su buena intención, trajo los corderitos, los mejores, para ofrecerlos a Jehová. Pero ¿qué había dicho Jehová? Le había dicho que matara a todo. Que le cortara la cabeza a todo. Y aunque uno lee en el Antiguo Testamento, ¿por qué mataban a los padres? ¿Y qué tenían que ver los niños? ¿Por qué mataban a los niños? Una enseñanza tremenda. Los huevos del pecado.
maté la gallina, pero quedan los huevos del pecado. Esos niños crecen y llevan en su corazón la venganza y después se transforman en enemigos de ellos. Había que de raíz ponerle fin. Una maleza, si yo corto la pura maleza, esa maleza vuelve a brotar porque no he ido a su raíz. El mal hay que sacarlo de raíz. Saque todo aquello que le esté impidiendo crecer. Córtele la cabeza. Póngale fin a aquello que usted siente que lo está destruyendo. Siempre tenemos cosas arraigadas que tenemos ahí que son de valores. Si usted ve que eso lo aparta de Dios, sáquelo. De raíz, definitivamente. Por eso es que todo era puesto en el altar y era quemado. Quemado. ¿Para qué tener guardado cosas que me están destruyendo? Todavía guardo cartas a lo mejor de mis pololos del pasado. ¿Pero me llevan a qué? ¿Para qué? Quémalos. Vive tu presente. Prepárate para tu futuro con tu Dios. Quema tu pasado. Tus plumas, tus cosas que te apartan. Alguna ropa que tiene algunos símbolos de las tinieblas que fueron tus favoritas de tu juventud, pero tienen calavera o cosas del demonio. ¿Para qué lo guardas esas plumas? Quémalas. Quema tu pasado. Avanza hacia el Señor. Preocúpate de crecer, de buscar al Señor. Cuando hacemos eso, dice que es de ofrenda encendida y de olor grato a Jehová. Dios se agrada cuando quemamos el pasado y avanzamos hacia Él. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero para acercarse a Dios debo quemar mi estómago. En la versión Nácar Colunga dice, lo que ha tragado, se refiere al ave, lo que ha tragado el ave debe ser quemado. Acá dice el bush, en otras partes dice su estómago, en otras partes dice, en otras versiones dice sus intestinos. Tiene que ver con lo que come, con lo que está, lo que ha guardado. Doctrinas equivocadas, enseñanzas equivocadas que están, que deben ser quemadas. Dios nos bendiga, nos ayude para entender lo que Dios quiere. El servir a Cristo debe ser un cambio total. Yo tengo que morir. Es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Tienes que nacer de nuevo. Tus pensamientos del pasado, tus doctrinas equivocadas, lo que el hombre te ha inyectado con conocimiento humanista, debe desaparecer. Yo tengo que ser parte de la puerta angosta, del camino que trazó Jesús, del Mesías. Elohim envió a su Hijo Jesucristo el Mesías. Jesucristo para nosotros, Yeshua en el nombre hebreo, Jesus para los americanos. Pero Jesucristo para el español es el nombre que le damos a el Mesías, el enviado de Dios. ¿Usted lo ha recibido? Todo aquel que va a Cristo se producen grandes cambios. Si uno va a Cristo pero sigue igual, usted no ha ido nunca a Cristo. Usted no lo conoce. Usted cree, ha sido engañado, es un pseudo profeso, pero está muy lejos de estar cerca de Él. Porque si lo ama, guarda sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero si no lo estamos haciendo es porque no. Siempre a media, entregándolo las flores marchitas al Señor. ¿Cuándo le vamos a entregar las flores bonitas, lo mejor de nosotros? Como debe ser. No, siempre las flores marchitas. Lo mejor para Oriente, para el sol, para el mundo. Lo mejor de nosotros para el mundo. Gente que ha dado su vida a Oriente, al sol, a este mundo. Y cuando ya está viejito llega el Señor. Y todo ese tiempo para atrás, ¿por qué? Lo escuché oír de un anciano que una vez me dijo, toda mi vida, toda mi energía, mi intelecto, lo entregué a este mundo. Lo quemé en este mundo. Bibliotecas de libros de ovni, que me gustaba leer libros de ovni, gasté mi mente en basura, me dijo. Y ahora que ya me quedan los últimos años, leo este maravilloso libro. ¿Por qué perdí todo ese tiempo? Hermosas palabras de este varón que duerme en esperanza de resurrección, que fue mi amigo, pero me enseñó aquello, a entregar siempre lo mejor al Señor. Procuremos. Por eso es que es necesario que la cabeza sea cortada. Por eso es necesario que las plumas se quemen, la vanidad se queme. Lo que me ha alimentado, lo que me ha dado este mundo malo, lo tengo que quemar para que reine la palabra de Dios y sea el Hijo de Dios que Él quiere.
Porque un día Él vendrá, dice, vendré otra vez, me tomaré a mí mismo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él se lleva lo que es de Él, no lo que uno cree ser hijo de Dios. Él se lleva lo que es de Él. Cuando Él venga, dice, me tomaré a mí mismo. Él se va a llevar lo que es de Él. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice San Juan 14. Por eso también el libro de Primera de Juan dice, en uno de sus versos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No está. La palabra no, son 3600 no que salen en la Biblia. Aquí hay un no más. No, Dios no está si usted ama el mundo. Las plumas, lo que usted ha comido, corte de cabeza, quémalo, quémalo. Es para Oriente, es para Oriente, es para el sol, es para este mundo, para los que habitan bajo este sol. Nosotros adoremos a Dios, busquemos a Dios, dejémonos que su palabra nos alimente y vivamos para el Rey. Le invito a orar un momento al Señor. Padre que estás en gloria, permite que tu palabra ilumine el corazón de tus hijos que están a ese lado esperando el mensaje. Tú estás aconsejando y estás marcando un norte claro a seguir. Enséñanos a adorarte y darle la espalda al sol. Que no sea este mundo el que esté ocupando el primer lugar. Ayuda a Jesús a cada uno, a los débiles, a convencerlos, a guiarlos y a llevarlos a la verdad. A amarte por sobre todas las cosas, porque amándote a ti seremos mejores esposos, mejores amigos, mejores hermanos, porque te amamos a ti primero. Bendice esta congregación, a cada hermano que está al otro lado, y que tu palabra haga vida, haga luz, y que podamos dar este paso decisivo a caminar y acercarnos, y caminar con Dios, que es lo más importante. A través de Elohim, nuestro Padre, que nos amó de tal manera, que dio a su Hijo Jesucristo, pido esta bendición para todos ustedes. Paz para los hijos de paz.